Registro MX03. En la península de Yucatán existen registros de un mismo patrón. Advertencias ignoradas, testigos con fiebre inexplicable y propiedades abandonadas sin causa lógica. Los habitantes del lugar lo atribuyen a una entidad conocida como el Huaychivo. No es humano. Tampoco puede ser considerado un animal. Las siguientes historias son testimonios de personas que tuvieron la desgracia de encontrarse con el Huaychivo y el cómo esto cambió sus vidas para siempre. Registro 1. La última advertencia de Don Epifanio. Andrés había comprado la propiedad por una fracción de su valor real. Como arquitecto de la Ciudad de México, veía en esas ruinas de piedra caliza y vigas podridas un hotel boutique de lujo. Veía potencial. Don Epifanio, el viejo cuidador maya, que venía incluido con la propiedad, solo veía advertencias. No se quede después de que caiga el sol, patrón, le había dicho Epifanio el primer día, con esa humildad terca de quien conoce verdades que no necesitan libros. El monte tiene dueños, y a veces el Huaychivo baja a beber de la guada. Andrés se rió, una risa seca, racional. Aquí no hay brujos, don Epifanio, solo termitas y humedad. Pero a la tercera noche, la racionalidad de Andrés empezó a oler a podrido. Comenzó con el olor. No era el aroma a tierra mojada o a vegetación fermentada típico de la selva. Era un hedor agudo, penetrante, una mezcla imposible de azufre, excremento de animal y carne dejada al sol. El olor no venía de fuera. Parecía brotar de las mismas paredes de su habitación provisional. Andrés revisó las tuberías. Buscó ratas muertas bajo la cama. Nada. Solo ese hedor que le revolvía el estómago y le hacía lagrimear los ojos. Decidió ignorarlo y trabajar en los planos. Encendió su lámpara de gas y se sentó frente a la mesa de madera. Fue entonces cuando notó el cambio en la acústica. La selva yucateca nunca calla. Es una orquesta de grillos, cigarras y aves nocturnas, pero de golpe, como si alguien hubiera bajado un interruptor, el monte enmudeció. Un silencio absoluto, vacío. Andrés sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Su mente lógica buscó una explicación. Un depredador cerca. Un jaguar quizás. Se levantó para cerrar la ventana, pero su mano se detuvo en el pestillo. Afuera, en la oscuridad absoluta que hay bajo los árboles de ceiba, algo respiraba. No era el jadeo rápido de un perro, ni el resuello de un felino. Era una respiración lenta, gutural y húmeda. Sonaba grande, y lo peor de todo, sonaba burlona. ¿Quién anda ahí?, gritó Andrés. Su voz sonó patética, pequeña. Del exterior llegó un sonido que le heló la sangre. El ruido de pezuñas sobre la piedra. Clac, 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 pero el ritmo estaba mal. Era demasiado pesado para una cabra, demasiado torpe para un venado, y se acercaba a la puerta. Andrés retrocedió, tomando un viejo machete que Epifanio había dejado. Es una broma, pensó. Los lugareños quieren asustarme para que me vaya. Entonces, la puerta de madera maciza vibró. Un golpe seco, no en la manija, sino en la parte baja, como si un animal hubiera embestido con la cabeza. Luego, el sonido de garras rascando la madera. Ras, 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 lento, deliberado. «Sé que estás ahí», susurró Andrés, temblando. Desde el otro lado de la puerta, una voz le respondió. No era una voz humana, pero tampoco animal. Era como si una garganta diseñada para gruñir intentara articular palabras robadas a un hombre. Sonaba distorsionada, gorgoteante, como hablar con la boca llena de sangre. «Tú... no... perteneces... aquí». Andrés soltó el machete. El metal resonó en el piso. La realidad se fracturó. Los animales no hablan. Los coyotes no susurran. Corrió a la ventana y cometió el error que Epifanio le había prohibido explícitamente. Mirar.
La luna se filtró por un hueco en las nubes. En el patio, a unos 10 metros, estaba la criatura. No era un chivo. Decir eso sería insultar a la naturaleza. Era una masa negra y encorvada, del tamaño de un toro pequeño, cubierta de un pelaje hirsuto y sucio que parecía gotear aceite. Tenía cuernos, sí, pero estaban retorcidos en espirales antinaturales. Pero lo que rompió la mente de Andrés no fue el cuerpo, fueron los ojos. La bestia alzó la cabeza y lo miró. Sus ojos no eran negros ni amarillos como los de un animal. Eran rojos, inyectados en sangre, brillantes como brasas. Y en esos ojos no había instinto, había inteligencia. Una inteligencia antigua, maligna y profundamente humana. Esa cosa era un hombre atrapado en una pesadilla de carne y pelo, o una pesadilla que usaba a un hombre como disfraz. La criatura sonrió. Sus labios de bestia se retrajeron para mostrar dientes humanos, amarillos y podridos, mezclados con colmillos de lobo. Andrés sintió un golpe de frío intenso en el pecho, un mal aire, que le atravesó los pulmones. Cayó de rodillas, incapaz de respirar, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. La criatura no atacó, no necesitaba hacerlo. El guaychivo se dio la vuelta lentamente, arrastrando sus patas traseras con una languidez insultante, y se perdió en la espesura. Antes de desaparecer, soltó una carcajada que sonó idéntica a la risa seca y racional que Andrés había soltado días atrás. A la mañana siguiente, Epifanio encontró a Andrés en el suelo, con fiebre de 40 grados, balbuceando incoherencias sobre ojos rojos y pezuñas. El arquitecto sobrevivió, pero nunca terminó el hotel. Vendió la hacienda una semana después, perdiendo casi toda su inversión. Dicen que Andrés vive ahora en un apartamento en un 10º piso en la Ciudad de México, lejos de la tierra y los árboles. Dicen que duerme con la luz encendida y la televisión prendida a todo volumen, porque incluso allí, en medio del ruido de la ciudad, jura que a veces, cuando hay silencio, puede oler azufre y escuchar, muy levemente, el clac, clac, clac de unas pezuñas subiendo por las escaleras de emergencia. El guaychivo no te mata con sus garras, te mata cuando te hace entender que hay cosas en la oscuridad que la razón no puede explicar, y que una vez que las ves, ellas también te han visto a ti para siempre. Registro 2. La herencia del abuelo. El autobús tosió, escupió y finalmente se detuvo en la polvorienta plaza de San Miguelito, un pueblo aparentemente intocado por el tiempo. Marco, de 25 años, pisó el pavimento agrietado, el calor seco envolviéndolo de inmediato como una pesada manta. Estaba allí por la herencia de su abuelo, una tarea que había pospuesto durante meses. El anciano, abuelo Ricardo, había sido una figura silenciosa y estoica en la vida de Marco, una presencia distante, entretejida en el tejido de su infancia. El aire estaba impregnado con el olor del humo de leña y algo más. Algo acre, casi animal. Marco apretó más su mochila desgastada. Tenía la dirección de la casa, una estructura de adobe, en ruinas, en las afueras del pueblo. Encontró a doña Elena barriendo su porche cerca. Una mujer de rostro amable, con ojos que parecían albergar la sabiduría de generaciones. ¿El nieto del abuelo Ricardo?, preguntó, con una voz áspera, pero cálida. Bienvenido, hijo. Era un buen hombre. Doña Elena le indicó la dirección de la casa. Tenga cuidado por la noche, joven. Las sombras aquí. Juegan trucos con la mente. Marco le agradeció, desestimando sus palabras como cuentos de viejas. Desbloqueó la chirriante puerta y entró en el patio cubierto de maleza. La casa era exactamente como la recordaba, pequeña, desgastada, pero llena de los ecos
de una vida vivida. Dentro, motas de polvo danzaban en los rayos de sol que atravesaban la penumbra. Encontró el testamento guardado en un viejo baúl de madera. La herencia no era mucho. La casa y una pequeña suma de dinero, pero era suficiente para darle un nuevo comienzo. Esa noche, el pueblo fue tragado por una oscuridad opresiva. La única luz provenía de una franja de luna oculta tras gruesas nubes. Marco yacía en la cama desconocida, el silencio amplificando cada crujido y gemido de la vieja casa. Intentó leer, pero las palabras se difuminaron ante sus ojos. Entonces lo escuchó, un rasguño en la puerta. Se sentó, con el corazón latiendo con fuerza. Probablemente solo sea un perro callejero, se dijo a sí mismo. Pero el rasguño se convirtió en un golpeteo rítmico, insistente e inquietante. ¿Marco? Una voz rasposa desde el otro lado de la puerta. Era la voz del abuelo Ricardo. Marco se quedó paralizado. Imposible. Su abuelo estaba muerto. Marco, soy yo, tu abuelo. Déjame entrar, hijo. Hace frío aquí afuera. Presionó su oído contra la puerta. La voz era indudablemente la de su abuelo, pero había algo extraño, una corriente gutural que le erizó la piel. ¿Quién está ahí? Marco gritó, su voz temblando. No tengas miedo, Marco. Soy yo. Solo quiero hablar. Déjame entrar. La voz suplicaba, impregnada de un anhelo desesperado. Marco no se movió. Recordó las historias que su madre solía contarle sobre nahuales, cambiadores de forma que podían transformarse en animales. Recordó el miedo en su voz, las advertencias de nunca abrir la puerta a extraños en la noche. Miró a través de una grieta en las tablas de madera. A la luz tenue, vio una figura grotesca de pie, encorvada, afuera. Era alto y demacrado, su silueta extrañamente distorsionada. Podía distinguir la forma de cuernos que sobresalían de su cabeza y el destello de unos ojos que ardían con una luz profana. La figura volvió a rasguñar la puerta, el sonido ahora como el raspado de garras contra la madera. Marco, por favor. Estoy tan cansada. Solo déjame entrar. La voz, aún la de abuelo Ricardo, ahora llevaba una nota de amenaza. Retrocedió, con la respiración atrapada en su garganta. Este no era su abuelo. Esto era algo diferente, algo malévolo. No durmió esa noche. Se acurrucó en la esquina de la habitación, escuchando a la criatura acechar afuera, sus pesados pasos resonando por toda la casa. De vez en cuando, arañaba la puerta, susurrando con la voz de abuelo Ricardo, tratando de atraerlo hacia afuera. Al día siguiente, buscó a doña Elena, le contó con excitación sobre la criatura, la voz, el miedo que lo había atrapado. Doña Elena escuchó pacientemente, con el rostro grave. El huaychivo, dijo, su voz apenas un susurro. Es un mal antiguo, atado a esta tierra. Se alimenta de los vulnerables, imitando a aquellos que amaban para ganar acceso a sus vidas. ¿Qué puedo hacer? Marco preguntó, con desesperación en la voz. Protégete, dijo doña Elena. Reza. Mantén las puertas y ventanas cerradas con llave. Y sobre todo, no le des lo que quiere. Le dio una pequeña bolsa llena de hierbas secas. Quema esto por la noche. El olor lo ahuyentará. Esa noche, Marco siguió las instrucciones de doña Elena. Quemó las hierbas. El humo penetrante llenó la casa con un aroma terroso. Barricó la puerta y las ventanas con muebles. Rezó, repitiendo las palabras que su abuela le había enseñado de niño. El huaychivo vino de nuevo. Rascó la puerta, su voz goteando de tristeza. Marco, ¿por qué no me dejas entrar? Solo quiero verte. Te extraño tanto. La voz era tan convincente, tan llena de anhelo, que Marco casi abre la puerta, pero luego recordó la figura grotesca que había visto en la oscuridad, los ojos ardientes,
los cuernos. Apretó los puños y se obligó a permanecer en silencio. El Guaychivo persistió durante horas, su voz volviéndose más enojada e insistente. Golpeó la puerta, sacudiendo la vieja casa hasta sus cimientos. Pero Marco se mantuvo firme. Noche tras noche, el tormento continuaba. Marco se sentía cada vez más agotado, tanto física como mentalmente. La falta de sueño, el miedo constante, estaban pasando factura. Veía al Guaychivo en todas partes, en las sombras, en las esquinas de sus ojos, incluso en sus sueños. Una mañana, se despertó y descubrió que las hierbas se habían quemado, y la criatura habló con rabia. «No puedes escapar de mí, Marco». Marco se dio cuenta de que la criatura se volvería más fuerte con el paso de los días. Miró el pequeño montón de dinero en su bolsillo, la herencia que había parecido tan importante hace solo unos días. Ahora se sentía insignificante, manchado por el mal que acechaba este lugar. Tomó una decisión. Empacó su maleta, dejando la casa exactamente como la había encontrado. No le importaba el dinero, la casa, ni el nuevo comienzo que había imaginado. Todo lo que quería era escapar del Guaychivo, escapar del pueblo que se había convertido en su pesadilla personal. Caminó hacia la parada del autobús, sus pasos pesados de fatiga y miedo. Mientras el autobús se alejaba de San Miguelito, miró hacia atrás al pueblo, con sus tejados brillando bajo el sol de la mañana. Vio a doña Elena de pie en su porche, viéndolo irse. Levantó la mano en un adiós silencioso. No sabía si alguna vez volvería. Solo sabía que tenía que irse, dejar atrás al Guaychivo, encontrar un lugar donde las sombras no susurraran con la voz de su abuelo muerto. El pueblo y sus secretos permanecerían encerrados, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de lo ordinario. Cerró los ojos, rezando para poder olvidar la voz, el rasguño, los ojos ardientes que habían atormentado sus noches en San Miguelito. Archivo nocturno. Archivo cerrado.